Hay formas de vivir que te quedan bien por fuera, pero mal por dentro. Y eso es peligroso, porque cuando la vida funciona, cuesta sospechar de ella. Estás cumpliendo y avanzando, así que piensas, si va bien, mejor no moverlo. Total, si funciona, ¿para qué lo voy a cuestionar? Entonces, sigues, pero no sigues solo porque va razonablemente bien, sino porque pararte a pensar o a mirar empieza a darte un poco como de no sé qué, como si en el fondo intuyeras que si miras muy de cerca, algo te va a incomodar. Aparece una sensación extraña, no lo suficientemente grave como para llamarlo crisis y tampoco lo suficientemente clara como para explicarla, pero ahí se va quedando, porque no es urgente y porque además piensas que nadie tiene una vida perfecta. Analizar tampoco arregla nada, que en últimas es lo que hay, lo que toca. Ese momento en donde tu vida anda, pero tú no terminas de ir a su ritmo. Del momento en que si miras un poco de reojo, ves que parece que estás un poco como desincronizada. Tu día se mueve como algo separado de ti. ¿Y a quién no le daría miedo mirarse al espejo y ver que su reflejo no se está moviendo con uno? ¿Se imaginan ver eso? No sé si es bueno o malo que en la vida no pase exactamente así, pero en fin, porque en realidad ese tipo de desconexión cuesta más detectarla, a veces te demoras años en verlo, en parte porque nadie nos enseña a reconocerlo y en parte porque cuando todo va sobre ruedas, uno mismo se corrige antes de escucharse. Piensas que estás exagerando, que quizás es el cansancio, que a lo mejor tienes que agradecer más para manifestar cosas buenas y ser positiva. Y así sigues. Hasta que un día la sensación incómoda se vuelve recurrente. Es un ruido de fondo que se hace notar y ya cuesta no verlo o ignorarlo. Y ahí aparecen señales. La primera, para mí, tiene que ver con el lenguaje. Empiezas a pensar sobre tu vida con palabras o frases que en realidad no te pertenecen a ti, no te nacen. Hay un momento en que dejas de pensar tu vida desde lo que quieres y empiezas a pensarla desde lo que corresponde, desde la obligación. Tu diálogo interno se llena de frases que suenan adultas, pero que no necesariamente nacen de ti. Por ejemplo, un tengo que, debería. Lo lógico es que, es lo que toca. Y eso, así, parece poca cosa, pero en realidad no lo es. Hay una diferencia enorme entre organizar una vida desde un deseo y organizarla desde el deber. El deber puede darte estructura, dirección, incluso te puede dar resultados. Lo que no siempre te va a dar es pertenencia y satisfacción personal. Y cuando pasas demasiado tiempo hablándote con frases ajenas, algo adentro empieza a quedarse sin lenguaje, sin un idioma. Después viene otra señal, que para mí es una de las más sutiles y de las más costosas. Empiezas a negociar contigo para encajar. Y no quiero decir hacer sacrificios épicos, sino a cosas pequeñas, pequeñas cosas. De esas decisiones mínimas que en el momento en que tú las tomas parecen irrelevantes, pero sumadas día a día empiezan a desdibujarte, a desaparecerte. Por ejemplo, dices que sí o que no por compromiso. Te sumas a dinámicas que en realidad no te nacen. Aceptas planes, horarios, panoramas, incluso estéticas o formas de hablar o de estar que te facilitan ocupar cierto espacio que tienes que ganarte para ser parte. Recuerdo una vez una colega nueva que tenía una imagen muy original, muy propia. Se veía súper alegre, colorida, se notaba en su maquillaje, en su forma de hablar, incluso cuando se reía. Al poco tiempo empezó a bajar todo eso. Un día empezó a usar menos colores, otra semana se reía menos, hablaba más despacio, cada vez menos de sí misma. Cuando le pregunté si todo iba bien, me dijo algo muy simple pero muy fuerte, que ahí en realidad había notado que eso no pegaba y que estaba en periodo de adaptarse. Y esa frase me quedó muy grabada porque parece algo muy pequeño, qué sé yo, un tono de labial, unas pestañas, un gesto,
Pero no era solamente eso. Era una persona aprendiendo qué partes de sí entraban mejor y cuáles convenía dejar fuera. Alguien editándose en la vida real. Se puso un filtro, básicamente. A mí me pasó algo parecido con mis gustos. Mucho antes sí. Durante años me dio vergüenza hablar de mis hobbies y de mis preferencias en cierto tipo de cosas, aunque no tenían nada de malo, pero sí estaban un poco estigmatizadas y sentía que eran cosas que en realidad no calzaban con el personaje que yo ya había construido. Y estas dos cosas me hicieron pensar mucho en la cantidad de pequeñas elecciones silenciosas que hacemos diariamente para encajar o no desentonar. Ese es el problema con ciertas adaptaciones. Rara vez las sentimos como traiciones, que suenan muy grandes, porque son cosas pequeñas en realidad que te hacen parecer adulta, sensata, más madura, pero que sin embargo te están limitando. Hay otra señal que aparece cuando tu vida se vuelve demasiado reactiva. Te vuelves muy buena respondiendo. Respondes al trabajo, al ritmo, al entorno, a las expectativas, a la urgencia, al reloj, al calendario, a un montón de cosas. Sacas las cosas adelante, funcionas, cumples. Y al final del día, lo que queda es una sensación rara, como si toda la energía que tuvieras lo hubieses gastado en hacer algo que tenías que hacer, pero que en realidad fue completamente inútil para ti mismo, porque fuiste excelente perdiendo el tiempo, aunque lo aprovechaste más que nunca, irónicamente, porque sacaste todo, pero no construiste nada, ni algo que te representa, ni algo que te apasiona, nada para ti, algo que te deje tranquilo con tu conciencia, con tu interior. Y ahí ves que no eres una persona sin disciplina, todo lo contrario, eres profundamente disciplinado, pero en cosas que en realidad no importan, porque te vaciaste. Todo tu ser interno se fue en tareas externas que sirven para alguien, pero en realidad a ti no te aportaron nada. Y esto nos abre paso a la siguiente señal: vivir en modo espera, porque ya hiciste un montón de cosas para otros, pero nada para ti, lo que te hace entrar en un estado en que tu verdadera vida parece estar siempre un poco más adelante. No sabes si en tiempo o en distancia, pero no es ahora mismo, no es aquí. A diferencia de la cantidad de cosas que sí estás haciendo y sí estás cumpliendo y sacando todos los días. Empiezan, por ejemplo, cuando termine este proyecto, cuando tenga plata, cuando haya más calma, cuando salga de esto, o cuando lleguen las vacaciones, y cuando tenga tiempo. Y mientras tanto, tu vida se va quedando suspendida en un todavía no. Eso es tremendo porque si bien no es un drama, te deja en una posición de postergación permanente. Es más, podrías incluso disfrazarlo de algo positivo, como qué paciente soy, estoy siendo práctico o práctica, me estoy preparando. Pero sin darte cuenta, puedes pasar años planificando y administrando una vida que en realidad nunca estás terminando de vivir. Y como no, esta señal nos lleva a la siguiente. Por lo mismo, necesitas anestesia. Y no digo descanso, digo anestesia. Mira esto, como no estoy viviendo mi verdadera vida, necesito que este fugaz momento de espera e incomodidad pase rápido, para que cuando despierte, ojalá ya esté viviendo mi otra vida, esa vida de verdad, mi vida. Así que apenas tienes un tiempo libre, que no es suficiente como para empezar con tu verdadera vida, pero tampoco como para ignorarlo, necesitas llenarlo con algo, con el teléfono, con alguna serie, con ir a ver a la familia o a los amigos, con ruido, con scroll o incluso con más trabajo para avanzar, a ver si ya se termina luego esto. Cualquier cosa que evite estar contigo mismo sirve. Y esta es una de las más perversas porque pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, eliges lo que sea pensando en que te estás relajando o que estás ocupando tu tiempo libre con algo que en verdad sí te nutre, pero por otro lado, algo en ti sabe que te estás evadiendo y eso te hace sentir que estás desperdiciando tu vida en realidad, paradójicamente, pero no te sientes con fuerzas tampoco para cambiarlo. Y después viene una señal un poco más incómoda que cuesta admitir. El éxito empieza a pesarte
Y no digo éxito como algo súper grandioso o así, sino pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, algo que te salió mejor de lo que esperabas, algo que te da un poco de reconocimiento o de visibilidad. Y eso es raro de decir porque uno piensa que el esfuerzo siempre debería ser reconocido, ¿no? Aunque sea un reconocimiento silencioso, nadie dice que te van a felicitar en público. Se debe sentir algo positivo, o sea, por algo te está costando, ¿no? Lo mínimo es que sirva de algo, que valga la pena para seguir haciéndolo. Pero lejos de eso, no te trae alivio ni calma, ni siquiera te trae validación real, porque en realidad lo que se siente es un peso. La estructura que construiste te obliga a sostenerla, aunque en el momento uno no lo ve así, no se entiende como este malestar que te genera, uno mismo no lo entiende. Es incomodidad. Si son logros, ¿cómo me voy a sentir incómodo? Y ante la falta de respuesta, uno lo minimiza, lo acalla y sigue, porque hay que seguir. Y aquí es donde uno en realidad podría pensar algo más útil y más fuera de su propia realidad. Por ejemplo, te planteo esta pregunta. ¿Está uno obligado a hacer todo lo que es o fue capaz de hacer en algún momento? Por ejemplo, si yo sé cocinar, ¿tengo que ser cocinera? Si se me da bien sacar cuentas, ¿debería ser contadora? O no sé, si soy buena arreglando las fallas de mi auto, ¿tendría que ser mecánica? A veces ese peso no habla de ingratitud ni de flojera, sino de que ser capaz de hacer algo no significa que ese algo combine contigo. Y esa es una idea central. Confundir capacidad con compatibilidad. Hay personas muy capaces, incluso capaces de sostener vidas que no les hacen bien, capaces de estudiar algo exigente, de trabajar en ambientes pesados, de destacar en distintos ámbitos, aguantando, adaptándose. Y como pueden, entonces sencillamente se quedan. Como se les da más o menos bien, entonces siguen. Y como la cosa funciona, entonces no sospechan. Y esa, precisamente, es la trampa, que poder con algo no significa que ese algo sea para ti. O dicho más simple, no todo lo que puedes sostener combina en realidad contigo. Yo esto lo pienso mucho con una escena de cuando elegí mi carrera. Hubo una persona mayor que cuando yo le conté mis planes de matricularme en eso, me dijo que en realidad yo estaba súper desalineada de ese perfil. Él, de hecho, era eso, que me quedara con la otra opción mejor que tenía. ¿Y yo qué hice? Lo ignoré. No quería que en ese momento nadie me dijera que no podía hacer algo. Era chica y quería probar y quería poder y como podía, lo hice. Y claro, hay algo muy valioso en no aceptar un no tan rápido, ¿cierto? No darse por vencido. Pero también hay algo un poco tramposo en esa lógica del yo puedo con todo, el yo puedismo. No sé qué habría pasado si hubiese escuchado más a esa persona en ese momento y tampoco se trata de vivir en el ¿qué habría sido de mí si? Pero sí me quedo con una idea. Todo estilo de vida tiene una estructura, una forma de exigirte, de moverte, de desgastarte o de nutrirte. Y esa estructura te genera ruido constante o una melodía. Aunque la estés soportando bien, eso ya es información útil para ti. Y otra señal que yo diría que es de las más crueles por lo silenciosa es la culpa, porque además de todo lo anterior, también empiezas a corregirte. Te dices que no deberías sentirte así, que hay personas en peor situación y que a ti en realidad no te falta nada como para estarte sintiendo así. Tienes lo que necesitas para sobrevivir y a veces un poquito más. Entonces tu malestar ya no es solo malestar, ahora también viene acompañado de juicio. Y eso es muy duro, porque una cosa es estar mal y otra muy distinta es estar mal y sentir que no tienes derecho a eso. Y ahí sí que se vuelve difícil escucharte de verdad. Y para reconocerlo,
A veces hay escenas pequeñas que te muestran esto mejor que la teoría. Una que a mí me quedó muy grabada también fue la de un fin de semana ordenando el closet. Sí, la cuento porque parece una tontera, pero en realidad no lo es. Cuando yo estaba en mi trabajo, a la hora de almuerzo, un día lunes, típico que te preguntan como para hacer conversa, ¿qué hiciste el fin de semana? Y yo por reflejo respondí nada en mi casa, no más. Porque las anécdotas que salieron antes, que habían contado mis compañeros, eran de salidas y de panoramas mucho más entretenidos y dinámicos. Y cuando me insistieron a mí, terminé diciendo la verdad, que había hecho el cambio de temporada de ropa, o sea que cambié el closet y limpié, ordené, lavé ropa, organicé, todo eso que se hace cuando uno cambia el closet. Respondí sin mucho entusiasmo y bueno, ellos confirmaron que nada, de repente había fines de semana así, que eran súper aburridos, pero que había que hacerlo nomás. Y lo loco es que a mí no me había parecido aburrido en absoluto. Me distraje, se me pasaron las horas volando, quedé súper cansada así, pero tranquila, liviana, en paz, porque ya estaba todo organizado, ya tenía mi ropa limpia y disponible, como si eso me hubiese ayudado a ordenarme por dentro también. Ahí entendí por qué no quería contarlo. En mi entorno, decir que eso me daba tranquilidad y paz hubiese sido súper raro. Y con eso entendí algo que me pareció muy fuerte. A veces uno empieza a sentir vergüenza de sus propias fuentes de paz. No porque tenga algo malo, sino que porque en algunos entornos o desde algunos puntos de vista eso no encaja, no entusiasma, no sé, no brilla. Y uno se queda con la sensación de que en realidad lo que hizo, o lo que tiene para contar, o lo que disfruta no vale la pena. Y sin embargo, eso mismo es justo lo que te puede dar una pista enorme acerca de ti mismo. Otra escena que me ayudó mucho a entender esto fue la de la gente yéndose al extranjero. Durante un tiempo empecé a ver personas en mi entorno profesional avisando que se iban a vivir afuera, en distintos países, por distintos motivos. Y si bien esas personas no me caían mal, a veces de hecho ni siquiera las conocía, me empecé a sentir un poco rara, una inquietud, no sabía muy bien qué era, no me hacía sentido tampoco, porque ni siquiera me gustaban los países a los que iban ni las cosas que iban a hacer. Nada, un día lo conversé con alguien y salió algo que yo misma había olvidado. Desde el colegio yo había querido vivir fuera del país. Después en la universidad también tuve esa ilusión. Bueno, incluso tenía opciones, la universidad tenía facilidades para poder hacerlo, pero yo no pude. Por razones económicas y otras complicaciones, al final no se dio. Y con los años esa idea quedó sepultada. Entonces entendí que esa punzada que estaba sintiendo no estaba hablando precisamente de ello, sino que estaba hablando de algo mío. Y ahí me quedó dando vueltas una idea media incómoda, pero en realidad muy verdadera. A veces lo que uno cela o envidia sanamente o no del otro no es un signo de mezquindad. A veces es información que te toca una herida o, como en mi caso, un deseo enterrado y olvidado, algo archivado que en verdad no pudiste hacer o no pudiste vivir y lo dejaste ahí. Y dicho esto, si después de repasar y reconocer todo eso te ha hecho sentido, quiero proponerte un ejercicio. Es algo muy modesto y muy fácil de hacer, pero tienes que hacerlo con un 100% de honestidad para que le puedas sacar provecho. Abre una nota en tu teléfono y anota durante por lo menos una semana, ojalá dos, qué sientes que te está exigiendo tu vida y qué ves que te está dando. Pero hazlo de verdad, no en una tarde bonita, con música de fondo, con letra linda, sino que en medio de la semana, en la rutina real, en tu día a día, cuando algo que escuchaste o dijiste te moleste, cuando sientas alivio, cuando digas que sí queriendo decir que no, cuando algo te dé paz, o cuando sientas rabia, o sientas vergüenza, o no sé, te sientas drenado, o sientas que tienes que ponerte un filtro, o contenerte para decir algo, anótalo todo. Por ejemplo, el comentario de María me dejó rara. Me gusta perfumarme cuando estoy en mi casa, o quisiera salir a caminar, o no sé, hoy cuando volví del trabajo estuve scrolleando 2 horas.
La idea no es escribir algo brillante, sino que registrar. El objetivo es que tú puedas aprender a observar lo que sientes y piensas con distancia, sin juzgar lo que estás escribiendo y sintiendo, porque la idea es que lo pongas tal cual lo sientes. Eso te va a ayudar a darle una estructura a tu vida cuando las cosas empiezan a perder un poco su norte o su nombre. Cuando uno le pone nombre a una cosa, puede empezar a hacer algo al respecto. Ya no es algo así como ando sensible o tuve una mala semana o a lo mejor estoy exagerando, sino que empiezas a ver qué es lo que te está exigiendo demasiado, qué te apaga, qué te devuelve paz, dónde te editas, dónde te estás vaciando, dónde estás sosteniendo una vida por pura capacidad de aguante. Y después de eso, no hace falta destruir todo lo que no te hace bien o lo que estás haciendo mal. Hace falta un gesto honesto, un microajuste. No decir que sí una vez, por ejemplo, o recuperar una práctica tuya, o no sé, reconocer algo que venías evitando, hablar con alguien, admitir una verdad pequeña pero importante, mover una pieza, qué sé yo. Bueno, después vamos con lo siguiente, por ahora quedémonos con esto. A veces eso ya cambia mucho las cosas, no porque resuelva todo de golpe, sino que porque te saca un poco del modo automático en el que uno vive todos los días. Te devuelve un poco más de autoría, te permite dejar de aguantar por inercia y empezar, aunque sea mínimamente, a moverte hacia algo que resuene un poco más contigo. Y esa palabra, resonar, cada vez importa más. Resonar más que resistir es el objetivo de este ejercicio, porque hay gente muy buena resistiendo, muy buena. Gente que aguanta y sigue y es un guerrero o guerrera y desde fuera eso se ve muy admirable. Pero resistir bien no siempre significa estar en el lugar correcto, solo significa que aprendiste a aguantar. Y el que no lo hace no es débil ni cobarde por no hacerlo. Puede ser que incluso sea un poco más consciente, porque a la vida no vinimos a resistir como si fuese una batalla. Y cuando lo ves, lo reconoces y lo aceptas, ahí ya empieza otra cosa. No es necesariamente una vida perfecta ni fácil, pero sí cambia la forma de leer una carrera, por ejemplo, o un trabajo, un vínculo, una relación, una rutina, incluso una versión de ti. Se vuelve menos ajena y también requiere menos esfuerzo interior para vivirla. Aunque reconocerlo duela, también te ordena. A veces ese orden es el primer gesto real de respeto hacia uno mismo. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Si te sirvió, me encantaría leerte y nos vemos en el próximo video. Chao.